En el En nombre nombre del Padre, y del del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 2, versículo 36 al 40. Había también una profetisa muy anciana, llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. No había conocido a otro hombre que a su primer marido. Había vivido con él 7 años y permaneció viuda 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Un gusto, un placer estar con ustedes nuevamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para compartir el Evangelio, para alimentarnos de la palabra de Dios, para crecer cada día en la fe. Les pido pues de corazón estar preparado, presto a lo que nos enseña hoy las Sagradas Escrituras, a lo que nos invita hoy las Sagradas Escrituras como familia. Hoy va dirigido el mensaje a esa familia, como ejemplo a la familia de Nazaret. Pero antes vamos a escuchar el saludo de Rosita, la princesita en la casita. Hola, hola, que la paz de Cristo esté y habite con todos ustedes, especialmente culminando ya este año que Dios nos ha regalado, en familia, que esa paz reine en sus corazones y que seamos ejemplo, como la familia de Nazaret, hoy que el Evangelio nos quiere hablar a través de la palabra de Dios. Así es, ese ejemplo que debemos tener nosotros como familia está reflejado hoy. Hemos escuchado el capítulo 2, la continuidad, 36 al 40 de San Lucas. Y han oído ustedes esa profetisa Ana, que tuvo su marido, después enviudó, llegó a 84 años, pero que no se apartaba del templo día y noche. Vamos a partir de ahí. No se apartaba, búsqueme el versículo. No se apartaba del templo día y noche. Pero no quedaba ahí. Porque nosotros podemos decir, sí, yo estoy bien cumpliendo, entonces yo no me aparto día y noche del templo. Yo voy, soy constante a ir al templo. No es solo ir al templo. Escuchen lo que hacía la profetisa Ana. Y permaneció viuda 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo Dígalo. día y noche al Señor. Ahí está, no podemos quitarle ese sirviendo, porque nosotros podemos ir al templo, cumplir como cristianos, ¿verdad? La fiesta del Señor, sí, perfecto. Pero dice que Ana, la profetisa, no se apartaba sirviendo. Sirviendo día y noche. Sirviendo, no podemos apartar esto. Sirviendo día y noche. Ahora. Al Señor con ayunos y oraciones. Con ayuno y oraciones. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Servir al Señor en el templo, no apartarnos del templo. Hacer oración constantemente. Ahí es donde nosotros nos vamos a alimentar espiritualmente. Si no hacemos oración, si no vamos al templo, ¿cómo estará nuestro espíritu? ¿Cómo estará nuestra fe debilitada? Aquí entonces viene a dar el ejemplo de la familia. ¿Qué hacía la familia de Nazaret? José y María, vamos a oír. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, otra vez. Una vez la familia de Nazaret, Jesús, María, junto a su hijo, ¿qué hacían? Atención,
que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, cumplía la palabra de Dios. La ley, lo que estaba del entonces, el Antiguo Testamento, cumplía. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir como familia. Repítalo, Rosa. una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a ciudad de Nazaret. Volvieron. ¿De dónde? Del templo. Eso es lo que nos invita hoy la familia. Si ustedes lo siguen leyendo, se darán de cuenta que era una costumbre como familia ir al templo a darle gracias a Dios por sus bienes, por todo lo que les había dado. A nosotros nos cuesta mucho ir al templo a agradecerle a Dios todo lo que nos regala. Podrán decir algunos, no, pero es que yo no tengo nada más bien estoy necesitado. No sea un poquitico mentiroso. Usted tiene mucho de qué agradarle a Dios, mucho que agradecerle a Dios. Demasiado, diría yo, demasiado. Mire, con el hecho de tener salud, ya con eso basta para usted ser agradecido con Dios. Y nosotros somos ricos y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque creemos que para ser rico hay que tener dinero, hay que tener posesiones, hay que tener... No, yo he conocido muchas personas que tienen dinero y no son ricas. He conocido muchas personas que tienen posesiones y no son felices. Me falta lo principal, ir al templo, a alabar a Dios y cumplir sus mandatos. Pues hoy la lectura va enfocada a eso, en Primera de Juan, la primera lectura, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Van a oír ustedes cómo le hablan a hijos, cómo le hablan a los padres y cómo le dice a los jóvenes, a toda una familia. Pero esto, recuerda, a ejemplo de la familia de Nazaret, iban y cumplían la ley, cumplían la palabra de Dios. Era su costumbre. Y allí, pues ustedes, San Lucas en adelante, van a dar cuenta que el niño se perdió. Pero ¿dónde lo hallaron? En el templo. ¿Por qué? Porque ahí era donde papá y mamá lo llevaban. ¿Dónde estamos llevando nosotros a nuestros hijos? ¿Lo estamos indicando al camino que conduce a la salvación, a la santidad? A darle gracias a Dios, a glorificar al Señor. Mire, ahorita muchas comunidades están haciendo algo maravilloso. Están tomando el día jueves adoración al Santísimo. ¡Ah, qué bendición, qué gracia! Qué gracia más grande que tenemos al Santísimo expuesto un día para nosotros ir a compartir con Él, a glorificarle, a alabarle, a agradecerle, a pedirle y a que nos ayude en este transitar de la vida. No desaprovechen esa oportunidad si ustedes lo tienen allá en su comunidad. Y si no la tienen, pues traten de comunicarse con el párroco para ver si hay la oportunidad de ir al encuentro con el Señor, a Jesús sacramentado. Mire cómo nos habla la carta, primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. Dale. Esto les escribo, hijitos. Primero empieza a los hijos, ¿verdad? Hijitos, miembros de una familia, la que estamos hablando hoy, que nosotros debemos imitar a la familia de Nazaret. A hijitos. Ustedes recibieron ya el perdón de sus pecados. Esto les escribo, padres. A padres. Ustedes conocen al que es desde el principio. Esto les escribo, jóvenes. ¿Se da cuenta? Padres, hijos, jóvenes, todo va incluido como una familia. Pues no podemos decir que eso no es para mí. Claro, principalmente para mi familia, pero en especial para el hombre, para la cabeza. Sí, dice Efesios 5, 22, 23 por allá. Efesios 5, 22, 23. El hombre es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Sí, principalmente a ti, hombre, esposo. Tú eres la cabeza, tú eres el que debe guiar a tu familia hacia el Señor. ¿Lo estoy haciendo? ¿Qué debo hacer si no lo estoy haciendo? Pues hoy el mensaje es para nosotros, escuchen. Esto les escribo, jóvenes. Ustedes han vencido al maligno. Esto me agrada. Han vencido al maligno, jóvenes. ¿Por qué le dice a los jóvenes que han vencido al maligno? Porque hoy tristemente hay muchos jóvenes, la juventud, que se ha dejado arrastrar por el demonio. Pero ustedes la han vencido. ¿Cómo? ¿De qué manera? Vamos a ir atentos. Siga. Les he escrito, hijitos, porque ya conocen al Padre. Sigas. Les he escrito, padres,
porque conocen al que es desde el principio. Les he escrito, jóvenes, porque son fuertes. Ustedes jóvenes son fuertes. Recuerda, han vencido al demonio. Y en este mundo de oscuridad, ¿cómo se vence al demonio? Atención, atención, padres de familia, hijos, jóvenes que andan perdidos en el mundo del vicio, la droga, la prostitución. ¿Cómo van a vencer ustedes al demonio, a eso que te tiene esclavizado, a ese vicio? Dale, Rosa. La palabra de Dios permanece en ustedes. Otra vez. La palabra de Dios permanece en ustedes y ya han vencido al maligno. De esa manera, como la profetisa Ana, como la familia de Nazaret, que iban al templo, que oraban, que hacían ayuno, que no se apartaba de un instante sirviéndole al Señor día y noche, podrán vencer al demonio, podrán vencer a ese vicio que te tiene esclavizado y te está destruyendo espiritualmente y corporalmente. Ese es el mensaje. Lo van a ver. Si ustedes tienen a su mano la palabra de Dios, pero no solamente tenerla, la leen y cumple su mandamiento como lo hacía la familia de Nazaret, cumplía la ley del entonces, han vencido ese pecado. Ese demonio, ese espíritu maligno que te tiene poseído, ese es el demonio. Y ustedes ya tienen el nombre. O ya tienen los nombres, los conocemos. ¿Cuáles son esos espíritus malignos? Adulterio, fornicación, drogas, lujuria, avaricia, pereza, envidia, soberbia, celos, ira, gula, y para ustedes contar. Demonios que no te está permitiendo a ti cumplir la palabra de Dios. Pero de esa manera vas a poder vencer a Satanás. ¿De qué manera, Rosita, otra vez? La palabra de Dios permanece en ustedes. Permanece. La palabra de Dios permanece. No es cada domingo. Sí. No es cada domingo que van a la iglesia y escuchan algunos sacerdotes, algunos porque tristemente no son todos, algunos sacerdotes predicando la palabra de Dios. Otros no la predican. Pero van el domingo. Vuelven otra vez el domingo, 8 días. No, no, no. ¿Cómo es, Rosita? La palabra de Dios permanece. Hay que permanecer todos los días. En ustedes. Y ya han vencido al maligno. Eso lo dice el Señor y así es. Nosotros tenemos que creerlo y ponerlo en práctica. Siga. No amen al mundo. Ya. Jóvenes, ustedes que son fuertes, pero a la vez débiles. Si están sin la palabra de Dios, serán débiles por muy fuertes que aparenten. ¿Sí? Por muy fuerte que ustedes aparenten ser, van a ser débiles espiritualmente. Por tanto, no amen al mundo. No amen al mundo. Ni lo que hay en el mundo. Ni lo que hay allí. ¿Qué hay allí? Mucha perversidad, ¿verdad que sí? Claro, eso no lo amen. Si alguno ama al mundo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si ustedes aman más al mundo que la palabra de Dios, se apartan de Dios, aman las cosas que son vanidosas, pasajeras y que llevan a la muerte. El amor del Padre no está en él. Bárbaro. El amor del Padre no está ni en ti, papá, ni en ti, mamá, ni en ti, hijo, ni en ti, jóvenes. ¿Por qué? Porque no has permanecido en la palabra de Dios, como la familia de Nazaret. Siga. Pues toda la corriente del mundo. Venga acá. Toda la corriente del mundo. Y aquí nos va a explicar qué es lo que debo yo apartarme. ¿De qué es lo que yo debo apartarme? La palabra de Dios permanece en ustedes y ya han vencido. ¿Cómo voy a vencer yo ese demonio, ese espíritu que me atormenta? Dale otra vez. Pues toda la corriente del mundo, Ajá. La codicia de la carne. Vamos a empezar por ahí. Esos son demonios que atacan, esos son demonios que que habitan en la persona. Y mayormente hoy hablando a los jóvenes que son fuertes, pero corporalmente, pero débiles espiritualmente. Se convertirán fuertes espiritualmente cuando crean en la palabra de Dios y la pongan en práctica. De esa manera vencerán a Satanás. Y de la misma manera, padre y madre, como miembros de familia. Aquí muestra
Otra vez, Rosa, aquí va a mostrar La codicia de la carne, codicia de la carne, no, atrás. pues toda la corriente Toda del la mundo, corriente del mundo la va a mostrar. La va a mostrar en 3 partes. Vamos a explicar. La primera, la codicia de la ¿qué carne. es la codicia de la carne? Pablo en Gálatas 5:19 lo muestra. Y hay otro texto que van a buscar ustedes en 1 Corintios 6:9. Pero vamos a leer 5:19 de Gálatas. Ustedes van a buscar 1 Corintios 6:9, 10, codicia de la carne. Van a buscar Romanos 1:26 en adelante, codicia de la carne. Van a buscar ustedes Efesios capítulo 3, versículo desde el 1 o el 5 en adelante. Colosenses 3, del 1 al 5, Colosenses. Y Efesios 5:3 o 5:5 en adelante, codicia de la carne. ¿Cómo lo muestra San Pablo? Dice que es fácil de reconocerlo. Si nosotros leemos las Sagradas Escrituras y vemos esto, lo analizamos, lo estudiamos, oye, debo apartarme, porque de esa manera voy a vencer. Pero si sigo ahí, ¿cuándo lo voy a vencer? Codicia de la carne, escúchenla. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y envidias. ¿Ves cómo lo muestra tan fácil San Pablo? Para que nosotros veamos. Y si observamos uno por uno y yo estoy ahí, sepa que te está esclavizando ese espíritu. ¿Y qué debo hacer? Pues reconocerme pecador y dejarme purificar, como estábamos ahí en la misma carta desde el lunes que empezamos, ¿verdad? Primera carta de Juan, 1:5 en adelante, que la sangre de Cristo me va a purificar, me va a perdonar los pecados cuando yo lo reconozco y cuando yo lo confieso. Codicia de la carne. ¿Qué más? Codicia, la codicia de los ojos, La codicia de los ojos. ¿Cuál es esa codicia de los ojos que hoy más que nunca está atormentando a esos jóvenes y no tan jóvenes también? El estar metido en el celular, en el internet, viendo páginas pornográficas. Es triste que hay muchos que se están dejando invadir por esa codicia de los ojos. El deseo de que, y cuando no tienen internet, es la desesperación porque no pueden ver más. No pueden ver más. Eso es pecado, eso es amar al mundo. Y si ama al mundo, el amor del Padre no está en ustedes. Por tanto, la palabra de Dios debe permanecer. Cuando le llegue esa ansiedad, ese ataque, ese deseo de la codicia de los ojos, de mirar pornografía a través del celular, del internet, busquen la Biblia y lean la Biblia. Así dice la palabra de Dios, no me lo pierda. El salmista 119. ¿Cómo un joven puede cambiar esos caminos, enderezar esos caminos? ¿Cómo un joven puede apartarse de esa pornografía, de esas películas de terror, de esas películas de matanza, de esas cosas malas? ¿Cómo? ¿Quieren saberlo? ¿Cómo se pueden apartar de la codicia de la carne? ¿Cómo? Escúchenlo, el salmista 119:9. ¿cómo limpiará un joven su camino? ¿Cómo se puede apartar de eso? ¿Cómo? A ver. Cumpliendo tus palabras. ¿Cómo se puede apartar un hombre o una mujer de esos malos caminos, de un hijo, de un joven? Cumpliendo tus palabras. De esa manera. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. Finalmente, ¿cómo? Cumpliendo tus palabras. Ahí está el todo, volvamos. Pero jamás vamos a apartarnos de esa mal del ojo, que por medio del ojo entra y al mal pensamiento, la codicia de los ojos, no, jamás podemos apartarnos si no leemos la palabra de Dios. Hagan el experimento, hagan el esfuerzo. Cuando a usted le llegue la tentación de allí, porque sabemos que así usted no lo busque, va a aparecer promociones de gente que está viviendo en ese mundo y que vive de eso, para que usted caiga. Cuando le llegue esa tentación,
vaya y lea y recuerde el salmista 119, 109. Y verá que el Señor se manifestará. 2. Ahora la tercera. Y la arrogancia del éxito. ¿Escucha cómo la llaman? Arrogancia del éxito, corriente del mundo. Arrogancia del éxito. ¿Qué es esa arrogancia del éxito? La fama, el poder, el éxito. Tenga que hacer lo que tenga que hacer. Incluso si toca que, ¿cómo le llama eso? Pactar con el diablo para llegar a la fama, al éxito, al poder, lo hacen. Claro que sí, lo hacen. Y hoy la mayoría, la gran mayoría de esos famosos, si ustedes los revisan, yo creo que hay algunos que ya no tienen campo en ese cuerpo que es templo vivo del Espíritu Santo, ya no tiene campo de dónde marcarse ya, de dónde tatuarse algo que tienen que por ley tatuarse para poder agradarle al diablo. Y hay muchos jóvenes que dicen, yo quiero imitar a ese famoso, yo quiero imitar a este porque mire, le vio unos zarcillos así, le vio unas orejas así, le vio el pelo así, le vio unos tatuajes así. ¿Por qué no imitan a Jesucristo? Imiten a Jesucristo. A ver si Jesucristo tenía zarcillos y estaba tatuado. Si buscaba la fama. ¿Qué hacía Jesucristo? Se iba a lo más humilde, a lo más sencillo. Buscaba ¿qué? La verdadera libertad de la cual nos habla hoy el Evangelio. Buscar la verdadera libertad en nuestro Señor Jesucristo. Liberarnos de ese pecado. Pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando permanezcamos en la palabra de Dios. Jesucristo nos ha dejado a nosotros en la libertad. Nos hemos equivocado cambiando esa libertad de Jesucristo por el libertinaje. San Pedro en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16, viene a decirnos que sí, ciertamente Él nos ha dejado en nuestra libertad para que busquemos los caminos de Dios. Pero que nosotros hemos malinterpretado esa libertad en la cual nos ha dejado, convirtiéndole en un libertinaje, es decir, haciendo el mal. Y nos explica, nos enseña cómo ha de ser la verdadera libertad. Óiganla. Sean libres. ¿Se da cuenta? Somos libres, el Señor no nos obliga, ni a ti ni a mí. Nos ha dejado la palabra de Dios, que es lámpara en nuestros pasos, luz en nuestro camino, para que nosotros nos dejemos iluminar por ella. Pero si no la leemos, si no permanecemos en ella, seguiremos viviendo en la oscuridad. Y este canal de Semillitas es para eso, para ayudarles a ustedes y ayudarnos nosotros a dejarnos iluminar por la palabra de Dios. Y apartarnos de las corrientes del mundo. Arrogancia del éxito, de la carne, arrogancia de los ojos y del éxito. Sean libres. Pero no hagan de la libertad un pretexto para hacer el mal. Pero no vivan en el libertinaje. No hagan de esa libertad un pretexto para hacer el mal, para robar, para matar, para la lujuria, para la avaricia, para la codicia, para la extorsión, para el abuso, para la injusticia. El Señor nos ha dejado libres, pero no haga de esa libertad un pretexto para hacer el mal, un pretexto para ir a destruir a tu familia. ¿Cuántos padres irresponsables han llevado a sus hijos a los antros para que conozcan prostitutas, para que se prostituya? ¿Cuántos padres irresponsables han abandonado a sus hijos por irse con otra, por irse con otros, sus madres también, algunas, por irse con otro, sin importarle lo que sufra ese hijo? ¡Ay, qué dolor tan grande! ¿Por qué? Porque no han conocido la palabra de Dios y no la han puesto en práctica. ¿Por qué? Porque no han sido constantes día y noche al servicio de Dios a través de la oración y del ayuno. ¿Por qué? Porque no han dejado que la palabra de Dios habite y se sienta a gusto en su corazón. Sean libres, amados hermanos, nos invita la palabra. Sean libres, pero no hagan de esa libertad un pretexto para hacer el mal. Entonces, ¿qué diga la Biblia? Sean libres como servidores de Dios. Entonces caemos al Evangelio, la profetisa Ana.
sean libres como servidores de Dios. como servidores de Dios. Amados hermanos, hoy, cuando estamos ya próximos a despedir este año que Dios nos ha regalado, es momento de reflexionar, decir, yo viví estos años o este año que está casi culminando en la arrogancia, en la corriente del mundo, arrogancia del éxito, en la arrogancia de los ojos, del placer, del vicio, de la fama. Voy a hacer un propósito de ahora en adelante. Me voy a sacrificar porque no es fácil. Las cosas de Dios no son fáciles. Me voy a sacrificar por dejarme iluminar por la palabra de Dios. Por leerla, releerla día y noche. Meditarla como dice Josué 1, 7 al 9. Ánimo. Con esas palabras cerramos Josué 1, 9. Ánimo, no tengas miedo, sé valiente. No te asustes, no te acobardes. El Señor tu Dios estará contigo donde quieras que vaya. Donde quieras que vaya. Esta es mi orden. Sé valiente y ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo. Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Cómo lo ves, Rosita? Casi nada, ¿no? Esa es la confianza plena en Dios y creer en las promesas de Dios. Creer en sus promesas, abandonarnos en las manos de Dios y Él nos va llevando, Él nos lleva de la mano. Nosotros solo nos dejamos guiar por Él. Así como se dejó guiar Simeón ayer, ¿verdad? El Espíritu Santo le había revelado que no moriría hasta ver el Salvador. Y el mismo Espíritu Santo lo guió al templo para eso, para que viera el Salvador. Debemos nosotros también guiarnos por Claro el que Espíritu sí. Santo. Claro que Nos sí. vamos, Rosita. Dejarnos guiar y recordar que seamos libres, pero para servir a Dios. A Dios. Para eso, Así. no para hacer el mal. Recordémoslo siempre. Y esto enseñémosles también a nuestros hijos. Y también recordarles que no necesariamente tenemos que ser solteros o los consagrados, que son los que tienen que servirle al Señor noche y día. No, desde el hogar, o sea, desde el matrimonio, desde nosotros en cualquier parte que estemos, podemos servirle al Señor. ¿De qué manera? Haciendo el bien. Siempre colocando la mirada en Dios. Que todo lo que vamos haciendo, Señor, esto lo hago por amor a ti, haciéndole el bien al prójimo, al que no me ama, al que me critica, a nuestro enemigo, a todo esto, como decía en las palabras en el Salmo. ¿Cómo era que decía el Salmo? ¿Cómo puede un joven? ¿Cómo podemos limpiar nuestro camino? Joven. ¿Cómo era? Enderezar su camino, cumpliendo la palabra de Dios. De esa manera. Y de esta manera, así le servimos a Dios. Nos vamos recordándole a ustedes que ayúdanos, A ayudar. los creyentes. Somos más. Es la hora De los laicos a evangelizar. que el Dios Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el En nombre del Padre y del Hijo Hijo y del Espíritu Santo. Amén.